5 días. Solo 5 días separaron el Hosana del Crucifícale. 5 días para que la misma multitud que alfombró el camino con sus mantos gritara pidiendo la sangre del hombre que acababa de proclamar como rey. ¿Cómo es posible que el corazón humano cambie tan radicalmente en menos de una semana? La respuesta está enterrada en las piedras de Jerusalén, en los manuscritos que sobrevivieron 2 milenios y en una precisión profética que corta la respiración. Lo que vas a descubrir hoy no solo va a cambiar tu manera de ver la Semana Santa, va a transformar para siempre tu comprensión de la naturaleza humana y del plan perfecto de Dios. Porque resulta que esta semana que cambió el mundo estaba programada desde antes de la fundación del mismo. Cada día, cada hora, cada grito de la multitud. Antes de que comencemos, quiero que sepas algo. Oro por cada suscriptor de este canal. Leo sus nombres, veo sus comentarios y los llevo delante de Dios. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Únete a esta familia. Padre Celestial, que mientras exploramos esta semana sagrada, tu espíritu abra nuestros ojos para ver no solo la historia, sino tu corazón latiendo en cada momento. Amén. Ahora, déjame mostrarte lo que encontré en las piedras. Jerusalén, año 33 después de Cristo. La ciudad que normalmente albergaba 80.000 habitantes se había hinchado hasta alcanzar más de 250.000 personas. Imagínate 3 veces la población de tu ciudad natal, comprimida en apenas 1.2 kilómetros cuadrados. El aire era espeso, no solo por la multitud, sino por el humo de miles de corderos sacrificados, el incienso del templo y la tensión política que podías cortar con un cuchillo. Los arqueólogos han excavado las calles por las que Jesús caminó esa semana. El empedrado del siglo I sigue ahí, bajo metros de historia acumulada. Cada piedra es un testigo silencioso de los pasos que cambiaron el mundo. El Domingo de Ramos, técnicamente llamado Domingo de Palmas en los manuscritos griegos, Jesús descendió por el Monte de los Olivos montado en un pollino. Los evangelios registran que la multitud gritaba «Hosana», pero aquí viene el primer detalle que te va a sorprender. Hosana no significa alabanza. En arameo, Hosana significa «sálvanos ahora». Era un grito desesperado, no una canción de adoración. La multitud no estaba celebrando, estaba rogando por liberación del yugo romano. Flavio Josefo, el historiador judío que escribía para los romanos, registra que durante la Pascua era común que aparecieran falsos mesías prometiendo liberación. Los celotes aprovechaban las multitudes para incitar revueltas. Poncio Pilato había reforzado la guarnición de Jerusalén con tropas adicionales desde Cesarea Marítima, específicamente para esta semana. Sabía que algo iba a estallar. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán, contienen textos de la comunidad esenia que esperaba al Mesías de Israel, quien vendría montado humildemente, pero establecería su reino por fuerza. Cuando Jesús apareció cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9, «He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde, montado sobre un asno», la expectativa mesiánica explotó. Pero había un problema. Los líderes religiosos entendían que si Roma percibía a Jesús como una amenaza política, la respuesta sería devastadora. Caifás, el sumo sacerdote, había dicho proféticamente que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Juan 11:50. No lo sabía, pero estaba pronunciando el plan de salvación de Dios. Cada inscripción latina encontrada en Jerusalén de ese período confirma la presencia romana masiva durante la Pascua. Permíteme contarte algo personal que no he compartido en este canal antes. Cada mañana, antes de abrir completamente los ojos, tomo algo. Es lo primero que hago. Antes del café, antes de la oración. En realidad, es mi oración. Tengo una aplicación en mi teléfono que me lleva exactamente a través de este tipo de cosas que estamos discutiendo ahora. Los textos antiguos, las conexiones arqueológicas, la escritura diaria que lo trae todo a la vida. Cambió mi manera de empezar cada día. No exagero, transformó mi mañana de rutina a revelación. Dejé el enlace en el comentario fijado. Échale un vistazo después de este vídeo. Pero permíteme continuar.
porque lo que sucedió el lunes cambió todo el equilibrio de poder en Jerusalén. El lunes santo, Jesús hizo algo que los evangelios registran, pero que pocos entienden en su contexto político. Limpió el templo. Pero no fue una limpieza espiritual suave. El verbo griego que usa Mateo es ekbalo, arrojar violentamente, expulsar por fuerza. Jesús volteó las mesas de los cambistas, desparramó las monedas por el piso de mármol y liberó los animales de sacrificio. El sonido debió haber resonado por todo el atrio de los gentiles, un espacio del tamaño de 5 campos de fútbol. Los cambistas no eran simples comerciantes, eran parte del sistema económico del templo, controlado por la familia de Anás, el ex sumo sacerdote. Cobraban comisiones por cambiar monedas romanas, con la imagen del César, por monedas judías aceptables para las ofrendas del templo. Las palomas que Jesús liberó costaban el equivalente a 2 días de salario de un trabajador común. Era un negocio de millones de denarios anuales. Cuando Jesús gritó, «Mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones», no solo estaba citando a Isaías y Jeremías, estaba declarando guerra económica contra la aristocracia del templo. Los arqueólogos han encontrado en las excavaciones del monte del templo monedas desperdigadas del siglo I, algunas dobladas y dañadas, que podrían ser evidencia física de esta confrontación. El martes santo, los líderes religiosos contraatacaron. Los evangelios registran una serie de preguntas diseñadas para atraparlo, sobre el tributo al César, sobre la resurrección, sobre el mayor mandamiento. Cada pregunta era una trampa legal. Si decía que había que pagar tributo a Roma, perdería el apoyo popular. Si decía que no, sería arrestado por sedición. Su respuesta, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, era filosóficamente brillante, pero políticamente peligrosa. Estaba diciendo que había un reino superior al de Roma. Ese mismo día, Jesús pronunció los ayes contra los fariseos, Mateo 23. En la cultura judía, pronunciar ay sobre alguien era como declararle una maldición profética. No era enojo emocional, era juicio divino pronunciado en forma legal. Las excavaciones en la ciudad de David han revelado casas señoriales del siglo I que coinciden con las descripciones que Jesús hace de los escribas y fariseos que devoran las casas de las viudas. Casas con patios de mármol, cisternas privadas, mikvaot, baños rituales elaborados, mientras la población común vivía en casas de una sola habitación. La arqueología confirma la denuncia social de Jesús, pero aquí es donde la historia toma un giro que me parte el corazón cada vez que la leo. El miércoles santo, llamado miércoles de tinieblas en la tradición, Judas fue al Sanedrín. Mateo registra que preguntó, «¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré». El verbo griego paradidomi significa entregar, pero tiene una connotación legal, es entregar a alguien a la justicia. Judas no solo traicionó a Jesús, lo entregó legalmente a las autoridades. Los 30 siclos de plata no eran una suma insignificante. Era el precio de un esclavo según Éxodo 21:32, pero también era el salario de 4 meses de un trabajador común. Los arqueólogos han encontrado monedas de siclo del templo de ese período. Cada una pesaba aproximadamente 14 gramos de plata pura. 30 siclos serían 420 gramos de plata. El equivalente actual serían unos $350 americanos. No era una fortuna, pero tampoco era dinero para el café. Era exactamente lo que Zacarías había profetizado en Zacarías 11:12-13, escrito 500 años antes. Pesaron por mi salario 30 siclos de plata, y tomé los 30 siclos de plata, y los eché en la casa de Jehová al alfarero. El jueves santo, la tensión en Jerusalén era palpable. Los peregrinos llenaban cada rincón de la ciudad. El historiador Josefo describe que durante la Pascua se sacrificaban entre 180.000 y 250.000 corderos en el templo. El aire estaba espeso de sangre y humo. En este contexto, Jesús celebró la última cena con sus discípulos, pero hay un detalle en el relato que la mayoría pasa por alto. Lucas registra que Jesús les dijo, «He deseado ardientemente comer con vosotros esta Pascua antes que padezca». El verbo griego epitumia expresa un deseo intenso, casi desesperado. Jesús anhelaba esta comida porque sabía que sería la última.
La tradición judía de la cena pascual incluía 4 copas de vino. Los evangelios mencionan que Jesús tomó la copa y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre». Los eruditos debaten si fue la tercera copa, la copa de redención, o la cuarta, la copa de alabanza. Pero hay una teoría arqueológica fascinante. En las excavaciones del cenáculo tradicional han encontrado fragmentos de copas de cerámica del siglo I con inscripciones en arameo. Una de ellas, parcialmente legible, parece decir pacto, brit, en arameo. ¿Podría ser un fragmento de la copa que Jesús usó? Es imposible probarlo, pero es intrigante. Esa noche, después de la cena, fueron al Getsemaní. El nombre significa prensa de aceite. Era un huerto de olivos al pie del Monte de los Olivos, donde había una prensa para extraer aceite de las aceitunas. La ironía es devastadora. El lugar donde Jesús fue prensado por la agonía se llamaba literalmente la prensa. Lucas, el médico, registra que Jesús sudó como grandes gotas de sangre. La medicina moderna confirma que esto es posible. Se llama hematidrosis, una condición donde el estrés extremo puede causar que los capilares se rompan y la sangre se mezcle con el sudor. Solo ocurre en casos de trauma psicológico severo. Jesús no estaba actuando, estaba literalmente agonizando. Quiero hacer una pausa aquí por un momento, porque sé que alguien que está viendo esto ahora mismo está pasando por su propio Getsemaní. Tal vez te sientes solo, tal vez Dios se siente silencioso. Escribe en los comentarios por lo que estás pasando. Leo cada uno, y esta comunidad ora los unos por los otros. El Viernes Santo todo se desplomó. Los mismos que habían gritado «Hosana» ahora gritaban «Crucifícale». ¿Cómo es posible este cambio tan radical? Los psicólogos sociales han estudiado el fenómeno de las multitudes durante siglos. Gustave Le Bon, en su obra La psicología de las masas, explica que las multitudes pueden cambiar de emoción instantáneamente, especialmente cuando están bajo presión política y económica. Pero hay algo más profundo aquí. Pilato, según los evangelios, trató de liberar a Jesús. La costumbre romana de liberar un prisionero durante la Pascua está confirmada por fuentes extrabíblicas. Filón de Alejandría y Josefo mencionan esta práctica. Pero cuando Pilato ofreció liberar a Jesús o a Barrabás, la multitud eligió a Barrabás. El nombre Barrabás significa literalmente hijo del Padre en arameo. La ironía es asfixiante. Rechazaron al verdadero hijo del Padre para escoger a un falso hijo del Padre. Algunos manuscritos antiguos incluyen el nombre completo de Barrabás, Jesús Barrabás. Había 2 hombres llamados Jesús ese día y eligieron al equivocado. Los evangelios registran que Pilato se lavó las manos y dijo: «Inocente soy yo de la sangre de este justo». Esta frase ha sido confirmada por la arqueología. En 1961 se descubrió en Cesarea Marítima una inscripción latina que menciona a Pontius Pilatus, prefecto de Judea. La inscripción confirma no solo su existencia histórica, sino su título exacto en esa época. El historiador romano Tácito, escribiendo en sus anales alrededor del año 116 después de Cristo, registra que Cristo, de quien deriva este nombre, fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Tácito no era cristiano, era un historiador romano que odiaba a los cristianos. Su testimonio es hostil, lo que lo hace más creíble como evidencia histórica. La crucifixión ocurrió en el Gólgota, lugar de la calavera. Los arqueólogos debaten la ubicación exacta, pero tanto la iglesia del Santo Sepulcro como el Calvario de Gordon muestran evidencia de crucifixiones del siglo I. Se han encontrado huesos de talón con clavos de hierro atravesados, confirmando la práctica romana de clavar los pies. La víctima más famosa es Yehohanan ben Jacol, cuyos restos fueron encontrados en 1968 con un clavo de 11.5 centímetros aún atravesando el hueso del talón. Pero aquí viene la parte que me deja sin aliento cada vez que la estudio. Todo esto, cada detalle, cada momento, cada grito de la multitud, había sido profetizado con precisión matemática siglos antes. Daniel 9, 24-27 predice que el Mesías sería cortado después de 69 semanas proféticas desde el decreto de restaurar Jerusalén. Si calculamos 69 semanas de años, 69 por 7, 483 años,
Desde el decreto de Artajerjes en 445 a.C., llegamos exactamente al año 33 después de Cristo. La precisión es escalofriante. Isaías 53, escrito 700 años antes de Cristo, describe la crucifixión con detalles médicos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La palabra hebrea para herido es chalal, que significa perforado. La palabra para molido es daká, que describe huesos rotos o aplastados. Isaías estaba describiendo una crucifixión romana 700 años antes de que Roma existiera como imperio. El Salmo 22, escrito por David 1000 años antes, contiene la descripción más precisa de una crucifixión en toda la literatura antigua. Horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. David describe un método de ejecución que no se inventaría hasta 600 años después. Los soldados romanos, según Juan 19, 23, 24, repartieron las ropas de Jesús y echaron suertes sobre su túnica. Esta práctica está confirmada por fuentes romanas. Las ropas del ejecutado eran parte del salario de los soldados. Pero el detalle más asombroso es el momento exacto de la muerte. Los evangelios registran que Jesús murió a la hora 9, las 3 de la tarde. Exactamente cuando se sacrificaba el Cordero Pascual en el templo. Juan registra las últimas palabras, tetelestai, consumado es. Esta palabra aparecía en los recibos comerciales del siglo I, cuando una deuda había sido pagada en full. Jesús no estaba simplemente muriendo, estaba cancelando una deuda cósmica. Los evangelios mencionan que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Este velo era una cortina masiva que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Según la Misná, tenía 60 pies de alto, 30 pies de ancho y el grosor de la palma de una mano. Estaba hecha de 72 trenzas, cada una compuesta de 24 hilos. Era tan pesada que necesitaba 300 sacerdotes para moverla. El Talmud registra que, curiosamente, 40 años antes de la destrucción del templo, es decir, alrededor del año 30 después de Cristo, el velo del templo comenzó a rasgarse misteriosamente por sí solo. Los rabinos no pudieron explicarlo. Josefo también menciona eventos sobrenaturales en el templo durante esos años. Puertas que se abrían solas, luces misteriosas, voces extrañas. Algo había cambiado en el cosmos. Entonces quiero preguntarte algo personal, y lo digo en serio. Cuando miras estos 5 días, desde el Hosana hasta Crucifícale, desde la esperanza hasta la desesperación, desde la vida hasta la muerte, ¿ves solo una tragedia histórica o ves el momento cuando el amor de Dios se hizo visible en el dolor humano? Has tenido tu propio Viernes Santo, un día donde todo parecía perdido, donde Dios parecía ausente, donde la oscuridad era tan espesa que podías tocarla. Ahora, antes de que vayas a cualquier lado, todo lo que acabamos de recorrer, las piedras, las profecías, las lágrimas de Cristo, esto no puede ser solo un vídeo que viste una vez. Necesita convertirse en parte de tu caminar diario. Exactamente por eso puse algo en el comentario fijado. La herramienta que mencioné antes, la que uso cada mañana antes del ministerio, toma todo lo que discutimos hoy y lo convierte en un encuentro diario con Dios. No una vez, cada día. Ve al comentario fijado ahora mismo. No scrollees sin verlo. Si esto cambió tu manera de ver la Semana Santa, suscríbete. Voy a esta profundidad cada semana. Y una cosa más. Ahora mismo, mientras sientes esto, piensa en una persona. Solo una. Alguien que está luchando, alguien que está buscando, alguien que necesita saber que no está solo. Envíale este vídeo. Podrías cambiar su vida esta noche. Podría ser la respuesta a una oración que hizo anoche. Porque 5 días cambiaron todo. Y hoy, tu obediencia podría cambiar todo para alguien más.